Mm, Porfa, nos ayudan a compartir el enlace porque obviamente hay más personas conectadas, pero pues lastimosamente mm, no, no sé, entonces ya acá nos escuchamos, e incluso Sí, mejor, acá te escucho perfecto. acá podemos interactuar mucho mejor pues con las personas que están, que están Están conectadas. ingresando. Sí, Claro que sí. bueno, ahí estoy tratando de permitir los ingresos para ya poder dar pantalla. Listo. Escucho un corte en la medida que van ingresando. No sé si lo escuchas como una pausa. Sí, sí, ya. Ah, ok. Dame unos 2 minuticos para permitir los ingresos. Claro Listo. que sí, no hay ningún inconveniente. Maritza, muchas gracias. Ahí nos disculpa No, tranquila. de logísticos que, que suele suceder. Incluso por este medio ya les podríamos compartir la presentación que amablemente nos hizo Maritza. Bueno, entonces acá tenemos, voy a presentar pantalla. Listo, Mari, ya todos somos. Listo, ya veo la presentación en la pantalla. Listo. Bueno, entonces estábamos hablando de esta resolución 666 del 24 de abril. Eso fue un fin de semana súper complicado en temas de emisión de resoluciones. Creería que alrededor de 20 resoluciones se movieron en ese fin de semana. Esta resolución salió en paralelo con la del protocolo del sector construcción, que es 682, y a su vez salió la del transporte, manufactura. O sea, fue un fin de semana súper movido en tema normativo por este tema de los protocolos. Puedes cerrar un momento tu micrófono, escucho un retorno allí. Regálame un segundo. Creo que era... Listo. Y me regalas nuevamente la presentación, que ya no la veo en la pantalla. Digamos que en este tema, para ir conversando del tema del marco jurídico, que digamos no es mi fuerte, pero me gusta el tema normativo, la invitación es a estar pendiente de la normativa nacional, departamental y local y poder ir haciendo un ejercicio de armonización y articulación de aquellos requerimientos jurídicos que nos están emitiendo los entes de control, sea la presidencia, sea el Ministerio de Salud o sean los ministerios que están relacionados a las normativas. Es en el momento entonces de tener en cuenta en el ámbito jurídico el alcance que están dando estas normativas, irlas armonizando y articulando para la ejecución de los lineamientos. Aquí obviamente queda claro que tenemos un protocolo general, inclusive hay una observación ahí que no sé si alguien del sector salud que nos acompañe, es que en esta resolución 666 se mencionó que no aplicaba al sector salud, pero para los que revisaron la resolución 1155 que se emitió hace unos días atrás, lo nombró como base o complementario a esa emisión. Entonces, tenía que ver, pero sí tenía que ver. Entonces, estamos teniendo en cuenta este como general para todos los sectores y desde el principio, obviamente, se mencionó que la vigilancia del cumplimiento estaba en cabeza de los entes locales a través de las secretarías de salud distrital. Entonces, aquellas ciudades donde el ejercicio se hizo a través de las plataformas de las secretarías de salud de las alcaldías, algunas posteriormente ya recibieron visitas de verificación de cumplimiento. En el caso de Ibagué, aquí ya inclusive se presentaron algunos sí por incumplimiento, fueron cierres o medidas cautelares de unos días mientras se realizaban los ajustes. Entonces, para dejar claro que esto es más que un documento para mostrar, es como tal un cumplimiento que se debe estar ejecutando, que se debe estar implementando diariamente en esa reactivación que los entes de control han permitido. Bien, podemos continuar para mirar la parte práctica de la elaboración. Gracias, Juliana. Entonces,
En esos protocolos, bien importante que nos están haciendo un recorderis de unas responsabilidades que no son nuevas. El tema de las responsabilidades del empleador las encontramos desde la Constitución política, desde los códigos sustantivos del trabajo. Es el empleador y el contratante quien tiene la gran responsabilidad. Muy posiblemente en las visitas, de los que ya han recibido visitas, no llegaron buscando a la niña de seguridad ni al jurídico de la empresa, llegan a preguntar al empleador o al representante legal, porque es en cabeza de él que está esa gran responsabilidad de este nuevo ejercicio llamado protocolo de bioseguridad. Entonces aquí nos recuerdan dentro de las especificaciones o lo nuevo, es el tema de adoptar, adaptar e implementar. Ese ejercicio de cuando yo adopto algo es que yo me lo traigo a mi casa, ¿cierto? En este caso, a la empresa. Adaptar es ponerle la particularidad, nuestra característica. Por hacer una analogía, una cosa es tener una sala de belleza ubicada en el barrio y otra cosa una sala de belleza en un centro comercial. Es esa particularidad, ese ejercicio propio que cada empresa debe hacer en la adaptación. Y la implementación, pues que no se quede, que no se quede en el papel, ¿cierto? Sino que realmente se estén haciendo los ejercicios de las 3 estrategias principales que ha considerado la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud son efectivas para evitar esos contagios. Hay una palabra bien importante en esa responsabilidad del empleador, que es el número 5, donde habla del reporte a la EPS y a la ARL de los casos sospechosos y confirmados, porque a nivel de empresa, y lo digo por el tema ARL, a lo que le llamamos reporte son a los FURAD, reportes de accidentes, y a los FUREL, reportes de enfermedades laborales. Entonces, aquí se refiere a una notificación, a una información preliminar de esos posibles casos, aquí menciona como sospechosos o confirmados, a eso se refiere. Capacitar a los trabajadores, obviamente dentro de esta nueva situación, menciona los temas, desde los conocimientos de sintomatología, de antecedentes y obviamente en la socialización de este nuevo ejercicio llamado protocolo de bioseguridad. Entonces, este no es un tema nuevo y allí nos lo recuerda el 666. Podemos continuar con la otra diapositiva. Claro que sí, Mari. Y de pronto, frente a este punto en particular, creo que pasa igual que la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, tiene que ser un protocolo sastre, lo que significa que yo no tengo por qué estar copiando, pegando, utilizando el formato de la empresa del vecino, porque si no lo hacemos ajustado a la realidad de la empresa, pues nos vamos a ver inmersos en grandes dificultades para el cumplimiento. Entonces, súper importante lo que Maritza nos está exponiendo y de cara al cumplimiento de normativo, pues debe ir más allá de un simple documento porque no es solo estructurarlo desde la forma, sino que realmente se aplique en la organización, Mari. Claro que sí. Bueno, también me pareció supremamente importante y agradable para lo que manejamos seguridad y salud en el trabajo es que desde la resolución 66 se haya hecho la invitación a manejar el concepto de trabajador para todo tipo de persona que de cualquier modalidad de contrato está allí en la empresa. Y lo encontramos en esa resolución. Dice trabajador, o para estas medidas la palabra trabajador se refiere a los contratistas, a los estudiantes, a los trabajadores cooperados, a los trabajadores en cualquier modalidad, lo que llaman independientes. Para estas medidas, siempre que se hable de la palabra trabajador, se refiere a cualquiera de estas especificaciones y eso quedó en el 666. Entonces, era algo que desde sistemas de gestión ya se venía manejando. Lo que pasa es que allí lo habían separado hacia los manuales de gestión de contratistas y proveedores. Hoy el trabajador es todo aquel que está involucrado con la empresa. Entonces, nuevamente, como en el caso de la responsabilidad del empleador, estos artículos que vemos acá no son nuevos. Cumplir con los protocolos de bioseguridad en seguridad en el trabajo, ya se hablaba de que el trabajador, una vez firma un contrato, como dice en la normativa, sea verbal o escrito, se somete a esos procedimientos, normas, directrices e instructivos que le da el llamado empleador. Entonces, este es un cumplimiento más. Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio, pues hacía parte ya, como lo mencionaba el decreto 1072, en el numeral 22468, responsabilidades del empleador y del trabajador en el 10, informar
del estado de salud. Eso es una responsabilidad que hoy más que nunca tiene un gran valor. ¿Solo por qué? Porque es que el protocolo de seguridad no inicia cuando yo llego a la empresa, inicia cuando yo me levanto y digo, hoy estoy apto para ir a trabajar o estoy presentando una sintomatología y me debo comunicar con la empresa. Entonces, debemos ser conscientes que es un tema que se salió de lo laboral, es un tema social y es un tema familiar. Entonces, el protocolo no inicia cuando llego a la empresa, inicia cuando soy consciente, como medio de autocuidado, informo unas condiciones de salud. Y allí encontramos dentro de las normativas, inclusive una estrategia que el gobierno lanzó, como fue la aplicación Coronar, que no es obligatoria, es opcional, por eso algunas empresas optaron por sus propias herramientas o estrategias para los reportes que consideramos autorreporte de condiciones de salud frente a esta situación. Y otra responsabilidad importante, adoptar las medidas, pero volvemos al mismo punto, son responsabilidades del trabajador por temas de autocuidado y por temas de cumplimiento frente a un contrato, a una relación contractual que hay allí con nuestro empleador. Bueno, de las medidas de bioseguridad general las encontramos por todos los lineamientos y orientaciones que anteceden la resolución 66 y que hoy todavía escuchamos en las alocuciones presidenciales. Hasta el momento, las únicas tres estrategias confiables para la prevención del contagio y la propagación son el lavado de manos, el cual nos hacen una recomendación cada 3 horas por más de 40 segundos, el distanciamiento físico, no social, ¿cierto? No es que no nos vamos a volver a hablar con los familiares y los amigos, sino vamos a mantener una distancia física que se ha estipulado en 2 metros. En medios de transporte hablan de 1 metro. Y el uso de tapabocas, que es la medida o en la parte de higiene respiratoria. En esto, obviamente, el INVIMA, debido a la falta de elementos de protección que se conocían de alta eficiencia como el N95, permitió, a través de un comunicado, de un lineamiento, el uso de tapabocas, llamamos, convencionales. Obviamente hay ciertas recomendaciones de fabricantes frente al número hacia el tiempo o al número de lavados que permite de acuerdo a las características de cada tela que se use para la fabricación. Entonces, esas son las tres Marín, medidas conocidas, señora. respecto a ese elemento de protección personal, muchas empresas consultan si puede seguir utilizando tapabocas N95, ¿sí? Porque obviamente el Ministerio de Salud ha expedido lineamientos en los cuales establece que son de uso exclusivo para el sector salud. ¿Cuál sería como la recomendación técnica en ese aspecto? Digamos, dentro de lo práctico, bueno, dentro del tema jurídico, obviamente se le dio prioridad. Ese era un mensaje también ahí como subliminal para las empresas fabricantes. Usted tiene muchos clientes de construcción y de todos los sectores. Dele la prioridad al sector salud. Hoy ellos tienen esa necesidad prioritaria porque son la primera línea de defensa, están en contacto directo. Después de cubrir ese tema de ese sector, usted puede continuar vendiendo, ¿cierto? Pero en la realidad lo vemos en noticias, en redes sociales, inclusive cuando hay estas manifestaciones del sector salud, es que inclusive todavía están utilizando los quirúrgicos y tenemos visitas a sectores de construcción que utilizan N95. Entonces, obviamente hay una prioridad, pero después de esa prioridad se puede volver nuevamente estos elementos. Y obviamente para aquellos que no han podido tener a través de sus proveedores o fabricantes el N95, la opción del tapabocas convencional tienen la prioridad en el uso, pero el fabricante es el que hoy ya por la demanda ha podido surtir o seguir suministrando al sector. Obviamente también hay un tema en el sector salud que es a través de las ARL, ¿no? El apoyo que permitió el decreto 500, el 488 de poder hacer aportes dentro de la distribución de acompañamiento ARL de este elemento. Tienen la prioridad, ¿cierto? Pero si ya se ha surtido ese ejercicio en ese sector, puede volver a contemplar sus otros sectores como lo venía haciendo. Listo. Continuemos entonces para mirar una serie de recomendaciones que quiero que los compañeros y los presentes escuchen acerca de protocolos. Bien, aquí pues obviamente habla el tema de elementos de protección. Hoy hablaba con una compañera
colega y hablábamos acerca de, ¿debo actualizar mi matriz de elementos de protección personal? Claro que sí, porque teníamos inclusive sectores que no usaban elementos de protección, entonces hoy tienen inclusive que hacer ese adicional al sistema de gestión, una matriz de elementos de protección personal. Dentro de las responsabilidades, obviamente todavía está en cabeza del empleador ese suministro de este nuevo elemento para algunas empresas, en otros ya se venían manejando, o sea que tenemos sectores que ya estaban juiciosos en el tema de uso. Eh, Obviamente tener la particularidad de acuerdo a las características de ese elemento que le estamos entregando, ¿sí? Y pues se habló en este ejercicio también del tema de los guantes. O sea, al principio vimos cualquier cantidad de gente usando guantes de látex, pero cuando la Organización Mundial de la Salud emitió unas guías o unos lineamientos acerca de la permanencia de este virus en superficies como el plástico, donde se ha determinado alrededor de 72 horas de sobrevivencia diaria que se requiera el tema de limpieza y desinfección cada 3 horas, entonces bajó un poquito el tema de uso de guantes. Era una falsa protección, una falsa seguridad que creó este elemento. Y obviamente pues habían trabajadores que yo tengo los guantes, entonces ya no requiero estarme lavando las manos. Entonces ahí bajó un poquito el tema de guantes. No está de obligatorio en ningún tema normativo. Es opcional, pero recomiendan es principalmente el lavado oportuno y constante de manos. Listo, continuemos. Bueno, entonces allí en el anexo relacionado a los protocolos de bioseguridad nos hacen mención a ese contexto que tiene este protocolo dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Nos hablan de tareas adicionales que no se habían contemplado como la verificación frente a los casos sospechosos y confirmados. Entonces son tareas adicionales al sistema de gestión, ese seguimiento, y claramente habla de documentarlo. Es importante mantener una trazabilidad de cada uno de los casos que se pueden estar presentando en las empresas. Por eso hay unos lineamientos puntuales frente a la determinación de paso a paso a seguir cuando se presenta un caso sospechoso o cuando tenemos un caso ya confirmado en esos trabajadores o en su grupo familiar. Difundir a los trabajadores como se venía haciendo, entonces es una invitación a actualizar los cronogramas de capacitaciones, el plan de trabajo para poder ingresar este nuevo ejercicio, esta nueva situación, como son los protocolos. Continuemos, Julián. Listo, ya lo mencionamos, el manejo de las situaciones, ya hablamos de algunas particularidades. Quiero que observemos un poquito el tema de los manejos de situaciones. Listo. El tema de la comunicación frente a los entes de control ya era un ejercicio del sistema de gestión. Inclusive los teníamos en cuenta mucho en los planes de emergencia, donde nos hablaba de los organismos que debíamos tener contacto frente a las situaciones de posibles emergencias o contingencias. Entonces, hoy más que nunca hace parte del censo poblacional, para aquellos que ya venían manejando perfil sociodemográfico, que conozcamos qué EPS, cuáles son nuestros asesores de confianza, cuáles son las líneas que estas entidades han dispuesto para los manejos del COVID, porque este es un ejercicio también de trabajo en equipo para el sistema de salud. Secretarías de Salud, EPS, empresas, trabajadores. Todos comunicados, medios virtuales, medios que obviamente por el tema de la situación se están manejando, oficinas virtuales, chat, páginas y demás que han puesto a disposición todos los entes de control y que la misma empresa hoy debe tener para mantenernos al día frente a la situación. Listo, continuemos. Aquí para hacer un listado, digamos, el ministerio tiene este listado a través de una herramienta en Excel, todos pueden consultar en la página, es como el checklist que tienen las secretarías de salud para la verificación de cumplimiento. Allí encontramos estos temas, bien importante que podamos tener evidencias de la particularidad, porque como decíamos ahorita, un protocolo base que yo pueda bajar del internet, que me compartan, habla del lavado de manos como aquella técnica que nos menciona la organización debe hacer ejercicio de tiempo y con unos elementos puntuales, pero no nos dice el cómo.
¿cierto? Y ese cómo es la particularidad que la empresa hoy haya dispuesto de unos lavamanos de apertura a través de pisar, ¿cierto? O que la toma de temperatura la tengan algunas empresas por termómetros digitales, que hayamos cambiado el tema de registro de ingreso de trabajadores de un tema biométrico a un tema de reconocimiento facial. Entonces, bien importante que en esta lista de chequeo yo le pueda dar claridad y mostrar evidencias al ente de control de cómo lo estoy haciendo en la empresa, porque el qué ya no lo dice la norma. Perfecto, entonces aquí están enumerados como aparecen en la normativa. Podemos avanzar a la otra diapositiva. Y termino con el ejercicio del plan de comunicación. Esto lo que nos dice la normativa. Quiero ir a lo práctico, a la realidad hoy del ejercicio de la verificación. Bien, Juliana, regálame la siguiente diapositiva. Bien, entonces, para aquellos que somos de la vieja escuela, imprimimos normativa o resaltamos en color amarillo o rojo en nuestro computador la normativa para saber qué nos está pidiendo, podemos encontrar en la resolución 666 que nos habla de protocolos, o sea, que van inmersos a ese protocolo general. Quiere decir documentos o paso a pasos que yo debo describir. Y encontramos el del protocolo de lavado de manos. Y no tenemos que inventarlo, tenemos que guiarnos por el del Ministerio de Salud o de la Organización Mundial de la Salud. Lo encontramos estipulado en el numeral 3.1, 4.2, nos dice que debemos tener un paso a paso. La información que hoy le estamos dando al trabajador de que al ingresar a la empresa debe hacer un lavado de manos, que dentro de la jornada tiene que hacer un ejercicio cada 3 horas. Algunas empresas han inclusive determinado mapas de ubicación de esos lavamanos dentro de la empresa y también los otros implementos que estamos utilizando en esa técnica, las toallas de papel, el tema de residuos donde estamos arrojando esto. Entonces, esta especificación iría en el protocolo de lavado de manos. En el protocolo de limpieza y desinfección, allí pues tenemos también un ejercicio que hizo el INVIMA, el Ministerio de Salud, fue enviarnos una lista N, donde nos mencionaba aquellos sustancias químicas que podíamos estar utilizando. Ahí es donde hubo esa confusión también con el tema de las cámaras que hacían aspersión, pues que la generalidad, la delicadeza de verificar que hay productos para limpieza y desinfección de superficies y que otras son las que tienen que ver con la piel, ¿cierto? Por eso tuvo que el INVIMA sacar un comunicado y decir, no, 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 ese tema de las cámaras no lo vamos a utilizar. Darle aspersión a una persona con un producto como el amonio cuaternario puede generar contraindicaciones médicas, entonces ahí hubo ese tema. Limpiar, retirar suciedad, desinfección, utilizar sustancias químicas para eliminar microorganismos. Entonces allí es donde también la empresa debe tener los registros de cada cuánto, qué productos y qué tipo de personas están haciendo este ejercicio dentro de la empresa. Protocolo de recepción de insumos y productos. Entonces allí nos recomendaban utilizar las TIC para con nuestros proveedores, nuestros contratistas, todo documental se fuera a la parte digital y pudiéramos evitar el tema de contacto a través de los documentos que normalmente estábamos utilizando. Protocolo de verificación del estado de salud es la manera como hoy las empresas están haciendo el ejercicio de evaluar diariamente, como dice la temperatura y las condiciones de salud de nuestros trabajadores. La mayoría optaron por las aplicaciones o las herramientas digitales, otros a que una sola persona hiciera la encuesta al ingresar a la compañía y tomara la información. Protocolo ante situaciones relacionadas a la sintomatología, de igual manera se están utilizando herramientas tecnológicas, ACT o la misma Coronar. Protocolo de etiqueta respiratoria, y en esa creo que ha fallado muchas personas, ¿cierto? A pesar de las capacitaciones, es lo que vemos en las noticias en redes sociales. Tapabocas lo tenemos aquí, acá en el cuello, o lo utilizamos, lo dejamos sobre cualquier superficie, no tenemos claro el tema de mantenimiento, no tenemos claro el tema de vida útil, de lavado. Entonces, es esta indicación, esta orientación hacia los trabajadores de cuál es el correcto uso de estas medidas
que el ministerio nos ha dado a través del protocolo. Protocolo para la toma de alimentos, donde particularmente se habló de evitar los espacios de áreas comunes que pudieran tener aglomeración, entonces muchos cerraron la cafetería donde siempre para el tintico de la mañana a que una sola persona hiciera la entrega allí, bajo unas consideraciones, el tema de los vasos que tenemos allí en estas áreas, toma de alimentos en otros sectores que era más complicado, como el de construcción, que en el caspete, que en el área, como le dicen los trabajadores de toma de alimentos, que se tuviera en cuenta todas las recomendaciones de distancia y de depósito de los residuos y el compartir, que es prácticamente las recomendaciones. En los procedimientos de interacción de proveedores y demás, recomendaciones están dadas a que en lo posible se haga con unos horarios estipulados y que aquellas personas también cumplan los protocolos que ha adoptado la empresa. También el tema de la sintomatología, nos han dado unos lineamientos acerca de los síntomas y signos representativos de esta enfermedad, pero tenemos conocimiento de otro tipo de síntomas, entonces bien importante que hoy los trabajadores tengan como esa tranquilidad de informarle a la empresa las situaciones que pueden estar dándose a nivel social y familiar, que sean dadas a conocer en el ámbito laboral para tenerlas en cuenta. Y pues obviamente lo que a veces nos genera así como temor, estar incluidos o tener nexos epidemiológicos, donde se habla ya de que la empresa debe tener claro contactos estrechos. Tenemos la particularidad, por lo menos en el protocolo del sector construcción, donde habla del cierre temporal por 72 horas de las áreas de permanencia de los trabajadores sospechosos o confirmados. Entonces ahí las empresas tienen ese sentido de la alerta, debo cerrar la empresa o solo el área, o me van a cerrar porque tengo 2 casos, 3 casos. Entonces es bien importante que si tenemos las estrategias y las medidas, no solo en papel, sino que las estamos cumpliendo a conciencia de evitar como tal la propagación del contagio, estamos haciendo las cosas bien. Mari, Bien. Fernando nos hace una pregunta. Sí. Si esa lista de chequeo es estándar o cada empresa la tiene de forma diferente. Listo. La que tiene el ministerio tiene base en la resolución 666. Algunos también emitieron listas. Conozco la de manufactura. Normalmente este tipo de listas de checklist o verificación los podemos encontrar en la misma página de la Secretaría de Salud local o en algún apoyo cámaras de comercio. Han hecho el ejercicio de emitir una lista de chequeo, que no es más que enlistar lo que nos pide la resolución del protocolo del sector que queremos evaluar. Una manera de autoevaluarnos, ¿cierto? Ya emitimos el documento, lo estamos implementando, pero yo quiero evaluarme a través de una lista de chequeo. Puedo obtener la información, yo les puedo compartir el del ministerio, se lo pueden enviar a Juliana para que lo publiquemos, el que aparece en el ministerio. Podemos hacer la revisión dentro de nuestra ciudad en la Secretaría de Salud. Algunas secretarías han emitido listas de chequeo y también en cámaras de comercio y medirnos frente a cada uno de los criterios que nos está pidiendo, que tiene como base el 666. Gracias, Mario. Podemos avanzar a la otra diapositiva. Bueno, aquí lo que he puesto en la diapositiva, obviamente que a veces nos preguntan, ay, esa información como para presentarla a los trabajadores un poco más lúdica, son los infogramas. Me parece muy importante en este momento recalcar el tema de las fuentes de información. Somos la empresa, somos los encargados de seguridad, no podemos estar suministrando información de la cual no tenemos claridad, lo que son fuentes confiables. Hoy las fuentes confiables son la presidencia, el Ministerio de Salud, nuestra Secretaría de Salud, la alcaldía, las ARLs. Y todos están manejando la dinámica lúdica de la presentación a través de infogramas que podemos bajar, descargar, poner en plotter para nuestras carteleras y que le llegue la información a los trabajadores un poco más clara y amena, visualmente, digámoslo así. Listo, Juliana, podemos avanzar. Entonces ahí encontramos sobre el distanciamiento, señora. Aprovecho, Juan Sebastián Maya nos hace
un comentario y pregunta Claro. frente a lo que tiene que ver con elementos de protección personal y escribe específicamente de cómo vamos a mitigar el impacto negativo que le estamos ocasionando al medio ambiente cuando desechamos los tapabocas. ¿Existe evidencia de contaminación por este elemento de protección personal? Bueno, sí ha sido materia como no de conflictos, sino de opiniones encontradas entre la parte ambiental, de seguridad en el trabajo y los lineamientos que son más bien del tema jurídico. Encontramos que nos hace una recomendación de depósito de estos elementos en doble bolsa negra. Porque en algunos dicen, no, eso debería ir en la bolsita roja de residuo peligroso? Primero, porque son en sospecha. Segundo, porque si la empresa hace el ejercicio de disponerlos en bolsas rojas, difícilmente le vas a poder hacer el resto del proceso que tiene el residuo peligroso, y lo digo por el tema ya de logística, ya que aquellas empresas que hacen la recolección tuvieran la disposición de ir a cada una de las empresas a darle el tratamiento a estos elementos. Entonces, las recomendaciones que nos entregan en líneas generales el protocolo habla de la disposición de doble bolsa negra, de amarrar y rotular de pronto de cierta manera que este es elemento de protección, y se le hace a estas bolsas nuevamente el tema de desinfección. Pero realmente, si el ejercicio lo hace la empresa, pero no se continúa el proceso, queda cortado ahí el proceso de manejo de residuo peligroso. Para hacer como una comparación, es lo que nos pasa hoy realmente en muchas empresas que hacen el ejercicio juicioso de selección y de clasificación de residuos, y que nos encontramos que quien recoge los residuos los mezcla todos en el camión. Entonces, quedamos en las mismas. Por eso, el lineamiento general habló de, obviamente, tenerlo separado de los otros residuos, de pronto que no son necesariamente inocupables, sino que la empresa le ha dado manejo como retal, de pronto metálico, de madera, de papel, que lo tengamos de una manera independiente, que le demos doble protección a través de la bolsa, que se le haga una desinfección y que se rotule como elementos de protección que se están utilizando por bioseguridad. Pero darle un tratamiento, nosotros como empresa de residuo peligroso, pero que la empresa de transporte le dé otro manejo, pues estamos en contrariedad ahí, y obviamente queda esa información dentro del protocolo, así como en líneas generales, sí señor. Gracias, Mari. Bien, tranquila. Realmente, Juan Sebastián termina con un comentario que es cierto, que finalmente estas estrategias nos lleva a utilizar más bolsas plásticas y que la tendencia que teníamos era a la eliminación de las mismas. Pero ahí es donde finalmente uno tiene que hacer una compensación y el gobierno nacional tiene un reto muy grande frente a la política ambiental y también pues sopesar esta nueva realidad y las exigencias que tienen las empresas frente a la disposición. Muchas gracias, Mari. Claro, creo que sí, listo. Vamos a pasar a las diapositivas, creo que hay otros, pero me parece importante ya dentro de lo práctico, de lo que están haciendo hoy las empresas, más de lo que nos dice la normativa, creo que lo coloqué en la presentación después de los infogramas. Esta parte, recomendaciones. Hoy como profesional, como asesora, como persona que estoy verificando, hoy ya hablamos del marco jurídico, qué nos dice la resolución. Para mí el tema es importante que ustedes siempre que tengan duda consulten el ámbito jurídico, mi alcance, mi responsabilidad y la parte técnica que nos está dando ese marco legal que nos dice el qué debemos hacer. Recomendaciones o recorderis en este ejercicio. Número 1, que muchos que los que están aquí son encargados de seguridad y salen del trabajo. Todo me lo está dando a mí, Maritza. Yo me siento el gran responsable en esto. Recordarles que la gran responsabilidad en los temas de empresa lo tiene el empleador. En la práctica, la Secretaría de Salud, que ya realizó visitas, llegó buscando al empleador o al representante legal. Obviamente, él habla de su equipo de trabajo que está actuando y que está haciendo la implementación, pero este es el gran responsable. Recomendación número 2. Bueno, también es un tema que me han preguntado mucho.
que si lo firma o no lo firma, que en qué parte va la firma, que si debo firmar, dónde va mi responsabilidad como encargado si yo firmo. Si somos así textuales y jurídicos al protocolo, en ninguna parte habla de firma. En la resolución 82, que es del sector construcción, habla de la firma de una carta o documento llamado Paxo, y ese es un tema diferentico, ya como específico. El Paxo tiene un documento de compromiso firmado por unos responsables allí, director de obra, encargado de seguridad, representante legal. Ese es un tema particular de ese sector. Para los otros es opcional, así no tenga firma. Si lo quieren firmar está perfecto. Si no tiene firma, el gran responsable sigue siendo el empleado. Perfecto. Recomendaciones para los que ya se reactivaron o para los que se van a reactivar. Este es un tema de trabajo en equipo, ¿sí? El encargado de seguridad va a estar participando en el tema de cumplimiento, verificación y acompañamiento, pero el ejercicio del protocolo tiene que ser de un trabajo en equipo, lo mencioné al principio, que participen de la parte administrativa, jurídica de la empresa para conocer el alcance de lo que está emitiendo el gobierno departamental, local y nacional, de gestión humana, quien debe hoy más que nunca conocer de pronto un poco más allá de lo que sabíamos de los trabajadores. Hoy debemos conocer con quién convive, en qué comuna vive, qué medio de transporte utiliza para llegar a nuestra empresa y hasta un poquito de su parte social. Entonces, gestión humana va a entregarnos esa información o nos va a ayudar a consolidar lo que son los censos poblacionales. El equipo de trabajo, obviamente, con los que competen a la particularidad de seguridad en el trabajo, llámese encargado, coordinador, inspector, y en mi concepto, esto que les estoy diciendo no lo encuentro así como tan textual en la norma, son recomendaciones, es que en representación de los trabajadores invitemos al COPAS, que siempre ha tenido entre las tareas ser un organismo de vigilancia y control de los términos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, hoy es su ejercicio de ser voz y voto por los trabajadores de lo que hoy estamos implementando. Recomendación número 3, revisar ese tema de organigrama, de flujograma de procesos de empresa y conocer qué alcance tenemos frente a esas medidas. El ejercicio de muchas empresas hoy es que son contratistas de, entonces allí tenemos un equipo de trabajo que hacer con esos contratantes o empresas grandes en las cuales estamos incluidos como contratistas o independientes. Número 4, el censo poblacional. Era esa tarea donde también el Ministerio de Trabajo tuvo mucho énfasis en decir, este no puede ser el espacio para liquidar contratos, suspender contratos, porque inclusive hablaron de la fiscalización de esos ejercicios de despidos colectivos y demás. Fue una invitación a utilizar las estrategias de preservación y conservación del trabajo. Y hablaron del trabajo en casa, del teletrabajo, que tiene una connotación muy especial, del trabajo sin prestación de servicios, o sea, 6 modalidades que encontramos en la circular 21. Entonces, ese censo poblacional nos invitaba principalmente a considerar una población vulnerable y nos dieron las características. No era que les negáramos el trabajo, los tuviéramos en primera lista para liquidarlos, sino que realmente tuviéramos en cuenta que se estaba conociendo de la gran afectación de esta situación de COVID frente a esa población que tiene una preexistencia médica o que tiene una consideración de vulnerabilidad. Y los tenemos en la normativa mencionados como en el punto 5 que vemos en la diapositiva. El número 6, que de pronto no encontramos en un lineamiento jurídico, pero sí lo encontramos en recomendaciones del Instituto Nacional de Salud y del Ministerio, es a tener en cuenta que nuestra población trabajadora se está interrelacionando con otro tipo de población vulnerable, con familiares o personas que han tenido que asistir a exequias, con familiares de otros casos positivos, o sea que el ámbito es social o comunitario, personas que por otro tipo de situaciones han estado en hospitales, personas que ya han sido vinculados a contactos estrechos o cercos epidemiológicos a través de sus familiares, a estar cercano a conglomerados. O sea, hoy es importante que la empresa tenga conocimiento si un trabajador con persona del sector salud en algunas ciudades, al sector relacionado a las cárceles, en algún momento, digamos en Bogotá, que hubo el tema de Corabastos. O sea, esa información debe fluir hoy de manera clara y oportuna entre trabajadores y empresa.
Continuemos con la otra diapositiva, Juliana. Ya en el ejercicio de la construcción del protocolo, obviamente se presentaron reuniones previas del equipo de trabajo, las sugerencias que les acabo de hacer, y se habló de los horarios y la jornada de trabajo. Obviamente tenemos las directrices del gobierno frente al orden público, donde reglamentó, de acuerdo a ciertas ciudades, temas como los horarios de apertura o de inicio de la jornada de ciertos sectores y asimismo el cierre. Por eso le invitaba a la empresa a hacer horarios que le permitieran conservar las medidas de ingreso a ciertos sectores, por ejemplo, del sector construcción, de comercio, que pudiéramos hacer el ejercicio de los protocolos manteniendo las distancias y evitando lo que eran las aglomeraciones. En el número 8, imagínense, apenas en el punto 8 ya entramos al ejercicio de elaboración del protocolo, teniendo el ejercicio que ya hemos hablado de adoptar, adaptar e implementar, de que, como decía Juliana, fuera nuestro traje, nuestro sastre, donde yo conozco el protocolo, pero sé que mi ejercicio de pronto de construcción no basta a la entrega de apartamentos, sino que yo apenas voy en la etapa de innovación. Entonces, ¿cómo cumplir aquello que nos estaban pidiendo, pero bajo la particularidad de la empresa y el proceso productivo que maneja? Identificación y ubicación de las zonas de lavado de manos, un ejercicio que también fue importante dentro de los protocolos, conocer cuántos y de qué dimensiones debíamos utilizar de acuerdo a nuestra población. Elementos, no solamente los de protección personal, ayer un ejercicio también para actualizar dentro del sistema de gestión, que eran los presupuestos, donde muchas empresas obviamente empezaron a notar el tema económico, tenían que hacer inclusión de equipos o elementos que antes no utilizaban, como los termómetros, como los tapabocas, como las caretas y todos aquellos implementos que hoy se necesitan. En el 11, aparte de los canales de comunicación que hemos mencionado de EPS, ARL y trabajadores, algunas empresas tienen obviamente la particularidad de tener sindicatos, organizaciones, proveedores y demás, a los cuales también hay que generarles canales de comunicación de esas nuevas directrices que hoy estábamos emitiendo dentro de los protocolos. El sistema de alerta y sintomatología, como les decía, parte de la comunicación asertiva y oportuna. Entonces, bien importante que le hablen a los trabajadores con claridad para que obtengan de ellos la mayor participación activa frente a la información relacionada a los posibles casos, a los confirmados y con las EPS porque se están presentando obviamente las novedades o situaciones que de pronto ya habíamos evidenciado con otro tipo de enfermedades y hoy más con esta situación vemos la precariedad de nuestro sistema de salud. Número 13, pues la capacitación. Siempre la formación y el entrenamiento de nuestros trabajadores es el que nos permite su participación activa, conocer del tema, por qué es importante cumplir protocolos, por qué es importante también tener recomendaciones en el ámbito social, en el medio de transporte, que también nos han entregado esa resolución. Yo los invito a que de manera transversal tengamos en cuenta la resolución 677, que aunque está designada al sector transporte, nos habla por allá en la parte final de las medidas a tener en cuenta frente a los medios de transporte que utilizamos de manera particular, llámese vehículo o moto. Juliana, listo, pues aquí ya en esta parte emito una serie de conclusiones, cada quien pues obviamente tiene sus conclusiones frente al tema de protocolos. Para mí estas son bien importantes. Estamos frente a una nueva situación de un virus que hoy nos invita a la humanización, a la protección de nuestros trabajadores, pero sobre todo al reconocimiento de que somos vulnerables. Tenemos obviamente las patologías que de pronto para otro tipo de situaciones no habíamos considerado para nuestros trabajadores, pero que es bien importante que hoy estas personas son vulnerables. Las estadísticas están mostrando que nuestra población vulnerable son los mayores de 60 años y las personas con preexistencia, entonces una invitación a la protección de estas personas. Las medidas que hasta el momento han sido efectivas siguen siendo, hasta que salga la vacuna, la higiene de manos, la higiene respiratoria, el aislamiento físico, no social, el autoaislamiento voluntario en aquellos trabajos que no se requiere presencialidad y que se maneje esta
situación de virus como una situación más en que nos invita a la transformación y la reinvención como personas. Y para los que manejamos seguridad en el trabajo en sectores como salud, reconocimiento de la COVID-19 como la quinta enfermedad laboral directa dentro de ese decreto 1477, donde ya se hablaba de las enfermedades laborales. Dentro de las conclusiones, obviamente, todo lo que hemos hablado nos recuerda entonces que tenemos una tarea, es la actualización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, hoy con esta nueva situación, y que ya teníamos un elemento, un instrumento allí para hacerlo, como es el proceso de gestión del cambio. Los que lo llenaron y nunca lo habían utilizado, hoy es extraerlo del sistema de gestión y ponerlo en ejecución con este impacto que hoy nos puede estar generando la situación en cada una de las empresas, identificando riesgos, mirando cómo nos está dando, en qué niveles y cómo estamos frente a los planes de acción que la empresa está tomando para adecuarnos a esta nueva situación. Capacitar a los trabajadores, para los que ya lo venían haciendo, excepcional, felicitaciones. Para los que no, hoy es el ejercicio de contarle a los trabajadores que debemos convertirnos en un equipo de trabajo para la prevención de la propagación y el contagio. Séptimo, para las empresas que aún consideran a la ARL como su aliado estratégico, también la EPS, las secretarías de salud y obviamente estos espacios que nos brindan las comunidades educativas y los grupos de colegas virtual y que de alguna manera lo debemos hacer. Espero que en el corto tiempo de manera presencial y encontrarnos en otros escenarios para compartir experiencias, para que nos cuenten y que aprendamos entre todos, que este ejercicio es hoy de gran agrado para mí, hablar de seguridad en el trabajo que de pronto estaba un poquito rezagada y hoy cobra importancia. Seguir las directrices del gobierno nacional. Nos comprometimos allá en la política de seguridad en el trabajo, ¿cierto? Cumplir con el marco legal aplicable. Más que cumplir, es un ejercicio de bienestar para nuestros trabajadores y nuestras familias, siendo esta una situación de salud pública. Debemos retornar, debemos reactivarnos, pero como dice el gobierno, lo vamos a hacer sistemático, gradual y de manera controlada. La disciplina social es la clave de este ejercicio, que cada quien haga su tarea, que cada quien tome esto como un ejercicio de autocuidado y que interioricemos en ese proceso a través de las palabras que nos invita el protocolo. Adoptar, adaptar e implementar y hacer seguimiento. Somos personas conscientes hoy más que nunca que el ejercicio de la reactivación depende de todos, pero principalmente depende de mí, depende de cada uno. No sé si tenemos preguntas, Juliana, para finalizar, que nos hemos extendido por los inconvenientes que tuvimos al inicio. Claro que sí, no, Mari, pues excelente exposición, los temas desarrollados con mucha fluidez, de verdad que aprendimos demasiado. En el chat nos hacen unas preguntas, tengo acá identificada una de SGI Condiciones Seguras, donde nos dice, buenas noches, si en mi empresa somos 800 empleados, ¿con cuántos positivos me pueden cerrar la empresa? Bueno, me imagino, pues si no es por, los 800 no están en una sola ciudad, sino que tienen una dispersión geográfica, cada secretaría está llevando sus estadísticas, aunque eso se va cargando en una red nacional. Hoy lo tenemos en el decreto 1109, nos hablan del PRAS, de ese seguimiento a los casos y demás, entonces se va haciendo una cadena de información. De lo que tengo conocimiento por el Tolima, por Cundinamarca, que es las áreas donde he estado visitando empresas, de 3 a 5 casos. Inclusive, ustedes lo vieron en las noticias, en el ejemplo Bogotá, ya se tenía catalogado localidades de alta incidencia en casos, después se pasó ya de barrios, aquí en el ejercicio de Ibagué ya se sacan listados de empresas, tal empresa tiene tantos casos, entonces apenas se reportan los casos positivos a través de los resultados de las pruebas, la misma Secretaría de Salud va indagando con los trabajadores a qué empresa pertenecen. Entonces, pues todo parte de la prevención, no queremos tener los casos, pero si los tenemos y hacemos las cosas como hacemos para la auditoría, no para que nos vean, sino con la particularidad que en cualquier momento nos visiten, vamos a estar tranquilos de estar haciendo las cosas bien y de estar documentando, de estar evidenciando. Hacemos muchas cosas. Yo sé si las empresas le están apostando a la reactivación siendo juiciosos,
pero documenten sus evidencias, ¿sí? Acuérdense que esto es un ciclo PHBA. Si yo actúo, pero no planeo y no dejo documentada esa situación, yo puedo estar incurriendo en una falta legal, ¿cierto? Entonces, la invitación al ejercicio consciente, al ejercicio de empresa frente al bienestar de los trabajadores, pero también, obviamente, cerrando ese riesgo jurídico que podamos llegar a tener frente a esas situaciones. Mari, muchas gracias. Por acá también Flor nos pregunta qué tratamiento le debo dar si un trabajador en teletrabajo no me realiza el reporte de condiciones de salud diariamente. Listo, como lo vimos dentro de las diapositivas, es responsabilidad de los trabajadores el reporte de su condición. Para mí no es nuevo, yo lo veo en el decreto 1072, dentro de las responsabilidades de los trabajadores dice información oportuna de su condición de salud, ¿sí? O sea, ya venía, hoy lo hace énfasis en la normativa y si yo ya le socialicé, le compartí, yo puedo hacer un memo general o una información hacia ese trabajador por el no cumplimiento de una de las responsabilidades dentro del protocolo de bioseguridad. Tengo el argumento dentro de la resolución. De acuerdo, Mari, sí, incluso si nos remontamos a la ley novena del 79 y de ahí en adelante, pues siempre se trae como obligación para los trabajadores el autocuidado. En el reglamento interno de todas las empresas de decir que también hay cláusulas que señalan dicha obligación y por tanto es procedente iniciar un proceso disciplinario y ya conforme a lo que establezca la empresa en su reglamento interno, pues mirar una sanción o incluso pues, puede ser una falta grave que culmine en una terminación del contrato con justa causa. Shirley nos dice ¿cómo debo proceder si un trabajador está en huelga pero decide tener otro empleo de comidas rápidas exponiéndose al contagio? No te escuché bien la pregunta, qué pena. Hola María, ¿me escucha? Ahí te escucho, repítame la pregunta, te escucho un poquito de interferencia. Listo. ¿Cómo debo proceder si un trabajador está en trabajo en casa pero decide tener otro empleo de comidas rápidas exponiéndose al contagio? Bueno, dentro de la circular 021 que se habla de las estrategias para la protección del empleo, cuando hace esa invitación a la modalidad dentro de lo que se puede hacer trabajo en casa, que no es todas las ocupaciones, ¿cierto? Un ejercicio de empresa era hacer como una adicional al contrato, yo lo vi más por el tema de disciplinar al trabajador y también presentó el tema de la parte contractual, era darle un comunicado acerca de las tareas que aparte de la reactivación o en el inicio de la reactivación iba a empezar a realizar en casa, determinándole los horarios para también obviamente darle sus espacios de descanso, sus espacios de familia. Eso lo encontramos también en la circular 041, estrategias no solamente para la empresa, sino para el trabajador frente a las limitaciones de horario en casa. Ahí dan directrices, eso también es un tema de cobertura, donde yo le estoy diciendo al trabajador, usted está en la casa, pero el vínculo laboral no ha terminado. Usted está en la casa, pero yo le estoy dando unas directrices de las nuevas actividades y los horarios que vamos a manejar. Si yo puedo mostrar que ese trabajador no está cumpliendo, nuevamente, como lo decía Juliana, yo puedo entrar a llamar un tema de descargos, darle obviamente la primera oportunidad de defensa, pero poder consolidar que esos temas están en incumplimiento a las directrices dadas por la empresa. Pero si yo solamente como empresa los mandé para la casa, y los parámetros, no le documenté o le evidencié esa nueva situación laboral, ahí es donde puede incurrir la empresa frente al tema de no haberle dado la orientación con una directriz, sino haberlo dejado como a libertad de manejo de los horarios. Entonces, eso en esa parte de empresa. En el ámbito social, pues como lo indica la normativa, son recomendaciones de tipo social y jurídico, y lo vemos en la indisciplina social que nos están inclusive mencionando temas del Código Penal por en posible propagación de un virus.
y eso sí lo mencionaba el Código Penal, por eso son las sanciones que vemos se están emitiendo. Son recomendaciones, pero si yo le da unas directrices laborales, yo puedo hacer el tema sancionatorio como lo menciona Juliana. Bueno, Mari, sabemos que Tengo su otro merced compromiso. compromiso académico, entonces pues en el chat se refleja pues todas las personas escribiendo que excelente presentación. Muchas gracias, Mari, por compartirnos esta información tan importante. Usted sabe que tiene este espacio abierto. Cuando quiera regresar, estaremos muy felices de tenerla nuevamente con nosotros para tratar temas de riesgos laborales, de seguridad y salud en el trabajo. Mil y mil gracias a todas las personas que se conectaron también. Muchas gracias por estar aquí, pese a los inconvenientes técnicos, estuvieron muy pilosos, participativos, y pues los esperamos a nuestra próxima tertulia. Y pues también, Mari, ahí publicidad al diplomado para que la gente se enganche con ese proyecto tan bonito. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación, pues quisimos hacer este ejercicio en la tertulia con Juliana, conversadito, muy realista, no tan acartonado, ya tenemos la normativa para revisar el tema jurídico tan técnico y puntual como nos menciona, más de práctica, más del ejercicio de lo que es el recorrer estas empresas, poderles brindar recomendaciones desde la parte de consultoría y asesoría, de lo que puede estar pasando, pero que la norma no me lo dice, de lo que podemos hacer como estrategias. Mil y mil gracias por la invitación. Bueno, del diplomado, les puedo contar, se llama Diplomado Virtual de Gestión de Alto Desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo, un ejercicio que nació de un gran amigo, de un gran profesional, que es el doctor Jesús Palomino Cervantes. Lo pueden ubicar así en su canal de YouTube. Y el ejercicio del diplomado inició en el mes de junio. En este momento ya vamos por más de la mitad del ejercicio. Es virtual, lo estamos desarrollando los días martes y jueves en el horario de 8 a 10 de la noche. Son escenarios para ponentes y expositores magníficos que nos estamos retroalimentando desde la academia, desde el inicio de la seguridad y salud en el trabajo, pasando por todos los temas de interés relacionados al sistema de gestión. También contemplamos el tema actual de la pandemia. Vamos hasta el mes de octubre. Inicié como estudiante y resulté en el comité académico apoyando al comité organizador de este gran ejercicio. Inició como una serie de capacitaciones y ahora ya somos un diplomado, con la gratitud hacia el doctor Jesús Palomino, quien me hizo la invitación. Entonces, a seguir sus videos, pueden retroalimentarse de estos ejercicios jurídicos y profesionales de los compañeros. Lo pueden buscar como Jesús Palomino Cervantes en el YouTube, y en el Facebook lo encuentran como Academia Virtual JP. Mil y mil gracias por participar, por acompañarnos, por seguirnos en el cambio de aplicación, pese a los inconvenientes. Gracias, Juliana. Bueno, Mari, una feliz noche. Muchas gracias a todos. Chao. Chao, nos vemos.